Nuevamente aquí, la verdad, ante todo les pido ahí una disculpa que en la reunión pasada del tema de consideraciones notariales no pude estar presente, ya que por motivos de agenda estuvimos por ahí en la toma de protesta del presidente nacional y todo. Pero si gustan tomar asiento, licenciado Ríos, muchísimas gracias antes que todo por estar aquí nuevamente. Y la verdad me honra mucho que me hayan permitido ahora participar como a manera de panel en esta ocasión y ser ahí de alguna forma como algún tipo de portavoz con algunas inquietudes, con algunas dudas que van surgiendo en este tema, que creo que es de gran relevancia en la parte de nuestro ejercicio. Definitivamente la actividad inmobiliaria sin una correcta conocimiento y trabajo colaborativo con la notaría, definitivamente no es posible, ¿no? Creo que va una cuestión junto con pegado, y que esto no le da la mayor certeza a nuestros clientes. Ante ello, bueno, se da esta segunda edición de las consideraciones notariales, porque sé que es un tema muy abundante y que hoy en 30 minutos no lo vamos a poder abordar en todo, pero sí me gustaría como preguntar en este sentido, ¿qué consideraciones qué viene en la parte de la parte de impuesto que de alguna forma tenemos que considerar y validar para que las operaciones se pudieran dar una certeza y que puedan llegar a un puerto? Porque siempre llegamos, no sabes qué, pero ¿quién va a pagar este impuesto? ¿Quién va a pagar esto? Entonces creo yo que es algo que a ver si nos pueden apoyar en este 2024. ¿Qué cosas vienen de nuevos lineamientos en ese aspecto de impuestos, licenciado Arturo Reyes? Si me permites, licenciado Reyes, muchas gracias a todos los compañeros asociados de esta gran organización, que en efecto pues su presencia hace más sensible y más fácil las operaciones inmobiliarias. Yo a título personal agradezco mucho de verdad que tengan la paciencia para llegar con nosotros con la mejor cara y poder llegar a concluir su negociación que tanto esfuerzo ya causó. Juan Pablo, efectivamente, y como bien lo señalas, y yo creo que las segundas partes dicen que no son tan buenas, y porque muchas personas que están aquí presentes no estuvieron la vez pasada, voy a irme bien rápido a establecer unas pautas muy importantes y voy a llegar de inmediato al tema de los impuestos, que es un asunto que a todas las personas que están en el área de corretaje inmobiliario pues es fundamental. Yo les platicaba la ocasión pasada que nuestra actividad preponderante como asesores de las partes es regular que el tráfico inmobiliario sea oportuno, sea adecuado, y por ahí en la divulgación de un decreto, de una propuesta de ley, establece una palabra que me encanta. Esta semana yo creo que me puedo quedar con ella, y habla de la inmediatez. Una operación que se realiza de manera eficiente, eficaz, pero sobre todo que se hace de manera inmediata, creo que es la que nos deja mejor sabor de boca. Por ahí más adelante les platico como conclusión de qué se trata esta palabra y dónde la encontré, y les va a encantar mucho esa información. Está muy interesante. Y me refiero particularmente al control de compraventa, para no perdernos en esta lluvia de ideas, en este pues tráfico de inmobiliario. Vamos a hablar de la operación de compraventa. Por ahí mis maestros me han dicho que es el contrato marco, el contrato que da la vida a muchas obligaciones, que da en realidad bases para continuar con el estudio de las obligaciones. Bueno, yo les hablaba la vez pasada y reitero en esta ocasión que no hay una operación más
más leal o más firme que la que se hace con cuidado, con cautela y con mucha prudencia. Y para eso yo les voy a pedir que consideren un reconocimiento de su cliente. ¿Qué significa reconocer al cliente? Pues bueno, saber cuáles son sus intereses, sus necesidades, pero sobre todo saber de dónde viene y a dónde quiere llegar. Por ahí ya hay medios telemáticos que nos permiten ser mucho más eficientes en esta parte, inclusive el uso de una aplicación del INE, y hay varias consideraciones que por ahí yo les había comentado y les reitero, ¿no? Conocer a su cliente, a partir de una entrevista exhaustiva. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? También es importante ver que estemos hablando con la persona correcta. Es decir, si ustedes no están de acuerdo con lo que está pasando en la negociación, no hay que hacer una pausa. Por eso estamos nosotros como asesores de ustedes para decirles, oigan, esta operación va a ser viable, va a pasar, no va a pasar. Tenemos la necesidad de revisar que los que van a comparecer a celebrar el acto jurídico pues son personas que tienen esta facultad para hacerlo. Yo muy contento he estudiado el tema de las facultades de las personas que van a ser los autores del acto de la negociación. Esta circunstancia se va a revisar a través de poderes, de mandatos, de actas constitutivas, de resoluciones judiciales. Entonces hay que tener mucha presencia y mucho cuidado con esta parte. Vamos a ver qué tan viable o qué tan posible va a ser nuestra negociación. Nosotros estamos presentes en todos estos temas estructurales. Vamos a revisar inmuebles. Hoy por hoy la necesidad de identificar que las propiedades sean de las que se pueden vender es importantísimo. Acarreamos inclusive responsabilidad a todos los presentes, las partes y además el notario, de permitir el tráfico de inmuebles que no se encuentran autorizados para su venta. Los fraccionamientos tienen que tener o deben de contar con un permiso o autorización de venta de viviendas. Y me refiero particularmente en Guanajuato. En Guanajuato hay una disposición penal o criminal para aquel que promueva, venda, inclusive formalice el acto jurídico de compraventa de un inmueble que se encuentra fuera del comercio. ¿Por qué es por estar fuera del comercio? Pues porque no tiene autorizaciones para poderse vender. Ahí encontramos posibilidades de que se encuentren grabados con un análisis profundo de los inmuebles. Vamos a buscar una estrategia para que se pueda hacer el tráfico correctamente. No es limitativo, simplemente es preventivo. Me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo estoy viendo que las negociaciones se caen o se dilatan, carecen de inmediatez, cuando no se han definido la forma de pago. Nuestros clientes a veces tienen mucho dinero en el colchón y se ha quitado mucho también. Yo me he dado cuenta que cada vez nuestra sociedad, derivada a la publicidad de las normas que hoy nos rigen, el uso del efectivo se ha visto pues ya un poco menos. Ya las personas ya saben que tienen que poner su dinero en una cuenta bancaria para poder hacer las negociaciones. Las operaciones en efectivo están topadas. Yo le decía la semana antepasada, casi un mes me parece, Pablo, que tenemos como dato, o teníamos como dato de inmediato, el valor de la UMA, que debe ser aplicada a partir del 1 de febrero de cada año. Para este año, la UMA está cotizada, está valorada en 108.57. Y ahí en azul está la cantidad máxima que se puede usar en efectivo para una operación traslativa de dominio, para que se liquide. Fíjense cómo lo dice la ley. No podrán liquidar, o hay prohibición de uso de efectivo para liquidar un precio de operación por encima de la cantidad que establece. Como punto de referencia para su agenda, la UMA cambia cada año. Cambia el 1 de febrero de cada año. Este año nos favoreció en esa cantidad. El año pasado estaba
en otra cantidad. Entonces hay que revisarlo, hay que identificar las fechas para ver este uso de efectivo, ¿no? ¿A qué se debe esta actualización que va beneficiando? ¿Se acuerdan hace muchos años que usábamos otra medida que era el salario mínimo? Resulta que las personas que nos gobiernan decidieron identificar como el salario mínimo una cantidad necesaria para que las personas pudieran subsistir o vivir. Entonces decían, es que no es posible que una persona pueda vivir, yo me acuerdo, con 48 pesos en el 2007, me acuerdo, 48 pesos. Y así fue incrementando, pero nunca llegó a ponderar una posibilidad de venta. Me acuerdo también de en aquellos entonces que le preguntaban hasta el presidente, oiga, presidente de la República, licenciado Enrique, ¿sabes tú cuánto cuesta el kilo de tortillas? Pues no sabía nuestro glorioso presidente. Eso era delicado. ¿Pero por qué era delicado? Pues porque no lo alcanzaba la gente con el salario mínimo. Hacen ajustes en el sistema normativo en México y dicen, ¿saben qué? No va a ser la medida del salario mínimo de las operaciones inmobiliarias, de las operaciones de actualización de los precios al consumidor. No es posible, les parecía, y hoy lo suscribo, que era injusto, no era razonable el monto de actualización de los valores contra el precio que debía de utilizarse en la vida diaria. Entonces decidieron, por constitución, regularlo por otro conducto, otra medida que es la UMA, mejor conocida por sus siglas, pues, UMA, Unidad de Medida Anual, que refiere propiamente a esta condición de que bajo el esquema de una UMA sí puede valorarse una inflación. Les insisto, es constitucional, tú que eres experto y máster en la materia, está en el artículo 20 de la Constitución. Ahí lo define puntualmente. Una pregunta, ¿qué criterios recomiendan ustedes para el uso del efectivo para una persona al estar comprando varias propiedades? Es decir, ¿es este límite por propiedad, por año fiscal, sí, por año calendario o cada 4 puede ser? Gran pregunta. Y yo quiero aterrizarla de manera muy breve y luego a fondo nos vamos con este mecanismo. Resulta que lo que establece la norma es que no se puede liquidar una propiedad, no se puede liquidar una operación con más dinero del que estoy aquí describiendo. Liquidar una propiedad quiere decir, y es un tema complicado y sensible, donde a lo mejor no era la intención, pero bueno, una persona puede ir comprando 20 casas sin liquidar. Los complementos deberán de hacerse con mecanismos o medios identificables, por decirlo de alguna manera. Unos le llaman, voy a subirlos a una plataforma bancaria, ¿no? que es necesario. Sin embargo, Toño, si me das un momento, sin embargo, ojo, ustedes como asesores y como cómplices nuestros debemos de asesorar adecuadamente a nuestros clientes. No porque le demos la vuelta de esa forma a la ley, estamos en una condición de salvaguardo, de salvarnos. No somos unos salvavidas. Nosotros debemos estar sujetos y de acuerdo a la norma. Y lo que sí va a pasar en esas operaciones de 20 operaciones es que hay otro aviso que se le menciona al SAT, donde le vamos a decir nosotros como notarios, ¿sabes qué? Juan Pablo vino y me compró 5 casas, cada una de 580,000 pesos en efectivo. Me las pagó, son permisibles, no son ilegales, no están prohibidas, pero yo como notario voy a informarle a la autoridad, a la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante un aviso que se llama aviso de acumulación, en donde el SAT se va a dar cuenta de que hay alguien que está usando mucho dinero en efectivo y pues a lo mejor la operación se cierra, pero nuestro cliente pues va a verse en una complicación. Les insisto, no somos salvavidas, pero tampoco vamos a llevar a un puerto negativo a nuestros clientes que ya tienen mucho con nosotros, ¿no? El tema de la confianza. Lo que pasa es que en el caso de que una constructora le venda 2 o 3 casas y que cada una reciba eso, se lleva la responsabilidad,
porque están entrando a la misma cuenta. Hay un supuesto. Si yo como comprador voy y compro una casa en Aguascalientes y escrituro con un notario, voy a otra San Luis Potosí, escrituro con otro notario, ya no es responsabilidad ni del inmobiliario, ni del vendedor, ni del notario. Ahí ya se lo endosan a la Secretaría de Hacienda que identifique esas salidas. Pero si yo estoy vendiendo, yo propietario, constructor, estoy vendiendo 3 casas y al mismo cliente le recibo ese dinero, llevo todas las... Les voy a platicar un poquito esta parte y si me permiten avanzamos. Al final, Juan Pablo, hacemos un... para llegar hacia el final, y luego vamos a hacer la tercera parte. Bueno, en atención a esto, Toño, vamos a establecer como que la norma que nos regula el tema del uso de efectivo, que es la ley antilavado mejor conocida, vaya nombre que le pusieron, difícil y complicado de aprenderse de memoria. Pero bueno, esta norma establece condiciones sancionatorias. ¿Qué significa? Que son causales de actos ilícitos. Cuando lo describes de esa manera, Toño, yo creo que sí es incorrecto que promovamos el uso de efectivo en muchas operaciones, dándole la vuelta a la negociación. Pero cuando lo identificas claramente en lo que establece la norma, dice, es prohibido el uso de efectivo para liquidar el precio de una operación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué implicación va a tener? El notario, como colaborador, sin querer, de las autoridades, debe informar a la unidad de inteligencia financiera, para estar bien precisos, porque sí depende en cierta medida de este organismo, de esta secretaría, pero en realidad es la UIF. Debe informar a la UIF que hay unas operaciones que 2 personas, 2 contratantes están celebrando bajo este riesgo. Hay, aparte de ese aviso de acumulación, uno que le llamamos 24 horas. Ese aviso de 24 horas es cuando en una lista como de 40 supuestos encontramos o identificamos una circunstancia rara. Esos asuntos urgentes, que ya me voy a Estados Unidos, espérame, ¿por qué o qué? Entonces, otra vez, no somos quienes vamos a salvarle la vida, pero sí vamos a ser unos buenos asesores. Ayer yo hablaba con una persona que se dedica al tema inmobiliario, justamente me decía que él usaba en sus principios la integridad. Entonces, yo los invito a trabajar con integridad. Bueno, aquí yo les había dicho la vez pasada que hay otras formas de... Pues bueno, también nos encontramos con supuestos donde pues no tengo dinero, pero tengo una propiedad. ¿Cómo le hacemos? Pues la preguntamos. ¿O cómo le hacemos? Te debo dinero, pues bueno, págame con eso. Si no nos tienes eso, te lo recibo, ¿no? El notario tendrá la necesidad de establecer que si es una enajenación, si es una transmisión de propiedades, pero bajo qué principio de pago, que es un mecanismo importante, ¿no? ¿Cómo se está pagando? Por ejemplo, ahí, pues la identificación del pago está muy sencillo, se paga en especie, ¿no? Entonces, en la escritura, no sé si hayan visto una escritura de permuta, pero en la escritura se establecen los datos antecedentes y todo de los 2 inmuebles. Son 2 enajenaciones, propiamente dicho. Entonces, cuando te piden, oiga, y el recibo de pago del dinero, pues no el recibo, la escritura establece con qué te pago. Y ya ha pasado, ¿eh? Bueno, aquí hay varios supuestos y los platicábamos la vez pasada. Me iba bien rápido para tratar de llegar a todos. Pero bueno, aquí hay unos supuestos. No sé si quieras elegir uno, Juan Pablo, y uno a uno podamos elegir uno y platicamos en relación a esto. Elige uno de estos primeros 3. Claro. Pues, hablamos con el de medio, que el notario siempre estará al pendiente de que la propiedad pase libre de cualquier gravamen o limitación de dominio, inclusive la certificación donde haga constar dicha circunstancia, la cual deberá de prever mediante la obtención de constancias y certificaciones de nuevo certificado de libertad de gravamen. Aquí, en esta situación, en esta circunstancia, pues nada más, el notario va a establecer puntualmente en su escritura cómo va a pasar el inmueble a la parte compradora o a la parte adquirente. ¿Libre o no libre? Si va a pasar libre es porque tenemos la evidencia de que tenemos esta libertad de gravámenes. No libre porque se encuentra grabada. Pero también, ¿qué creen? Hay propiedades que hoy por hoy se encuentran sujetas a un proceso civil, familiar, donde el gravamen sí va a aparecer en el certificado,
pero aparte va a ser como una notación de demanda, una notación de una medida precautoria para resguardar los alimentos civiles en favor de las personas con quien tenemos obligación, personas acreedoras de nuestro patrimonio, hablando de hijos, de cónyuges, en fin. Entonces, eso es otra circunstancia que se va a verificar en la escritura, junto con una más que por ahí también está interesantísima y de lo cual me dio mucho gusto escuchar que el INMUBI está haciendo mucho esfuerzo por invitarlos al tema de certificarlos y capacitarlos en materia de condominio. También los inmuebles pueden tener por ahí compromisos condominales, no van a aparecer quizá en el gravamen, pero sí hay que revisar con constancias de no adeudo, que deben de ser emitidas justamente por el Consejo de Administración, que es fundamental. Entonces, yo no me voy a adelantar, eso lo van a estudiar, como sé que lo harán en su momento con las autoridades del INMUBI, que por ahí yo conozco al que me parece que va a exponer, se llama Osvaldo. Toño, ¿quieres elegir alguna? El primero. En ocasiones los clientes se encuentran con inquietud de asegurar el adecuado uso de la propiedad que adquieren, por lo que podemos ofrecer el usufructo vitalicio a su favor en el momento de adquirir. Esta intención la deben de plantear quizá entre ustedes y nosotros como notarios para prever circunstancias, ¿no? El usufructo implica, o dice la ley, que es el uso de bienes ajenos. El uso de una propiedad ajena, de un derecho ajeno, implica el usufructo. ¿Qué vamos a hacer? Okay, ¿Cómo planteo este supuesto, este escenario? Llega una persona y dice, sí quiero hacerle una donación a mi familiar. Además, sé que va a estar exenta porque es mi hijo. Pero, ¿qué cree, licenciado? Es donde yo vivo. Híjole, no, pues sabe que yo creo que se va a reservar el usufructo, porque si no al ratito, a veces no somos tan buenos los hijos y lo vamos a echar para afuera. Entonces vamos a prever eso. Ustedes como asesores de sus clientes, véanlo. Hay ese mecanismo para resguardar su estabilidad, una estabilidad pues de su patrimonio, ¿no? Y el usufructo se considera un derecho real. El usufructo se considera un derecho que es inscribible, tiene efectos frente a terceros, tiene derechos de preferencia en caso de enajenación. Entonces, es una institución jurídica muy valiosa que está siempre al alcance de ustedes, que bajo ninguna circunstancia se les vaya a caer una venta porque están desprotegiendo al transmitente. Una más. Araceli, ¿quieres decirnos una? ¿Elegir una de las dos? Mejor elígela. La primera también. Actualmente, en el marco de la seguridad nacional, las autoridades legislativas han regulado mediante la ley de extinción de dominio la procedencia y destino de la propiedad. Cuando existe la comprobación de la ilicitud en la procedencia o destino, es procedente de la extinción de dominio. Se recomienda pactar la cláusula que verifique dicha circunstancia. Yo les decía al principio de esta plática, de esta conversación, que es importante conocer a su cliente. Una entrevista con su cliente es fundamental. Oye, ¿de dónde sacaste este dinero para pagar la casa? Y luego lo tienes en efectivo, pues está muy sospechoso, ¿no? Hay que conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entenderlo o verlo, verificarlo? Porque resulta que en una investigación que realice la autoridad correspondiente, va a encontrar que si la operación viene o procede o se destinará a un hecho ilícito, un acto ilícito, ¿qué creen? Pues van implicados comprador y vendedor. La autoridad, antes de saber qué fue lo que pasó, antes de revisar instrumentos notariales, van a asegurar las propiedades. ¿Y qué va a pasar? El chasco de la vida. Oye, yo compré una propiedad y la tengo ahorita asegurada, no la puedo usar porque la propiedad está con unos sellos, unas marcas, está en un proceso de extinción de dominio. ¿Qué implica? La pérdida de la propiedad, la pérdida del dinero. Yo he conocido el aseguramiento de bienes raíces, pero también he conocido el aseguramiento de cuentas bancarias. Entonces imagínense, ya con lo que pagué ahora ya me aseguro hasta la cuenta y ahí está todo mi patrimonio, ahora ¿cómo le hago? Eventualmente tendrán que pelearse o litigar
para que se identifique quién es el responsable. Y si el notario o los asesores supieron cómo se hacía el instrumento y se previó esta condición. Decimos muy naturalmente en las escrituras, las partes conocen y reconocen que la compra se está haciendo con dinero lícito, y los que compran, y que yo voy a usar la propiedad para actividades lícitas, que no va a haber un laboratorio, que no va a haber un uso para resguardar a una persona asegurada. Bueno, eso me refería mucho con el tema de conocer, identificar a nuestro cliente. Ustedes son esta primera fase. Ahora sí, vámonos a los impuestos que queríamos. Bueno, en un tráfico natural, normal de una propiedad, vamos a encontrar tres impuestos, tres regímenes fiscales de impuestos. Uno para el enajenante, uno para el adquirente y uno que es municipal, que propiamente lo liquida. Y debo decirlo, lo liquida porque yo lo retengo y lo pago por cuenta de ellos, el adquirente. Por adquisición, el impuesto por adquisición, bueno, y le voy a dar un principio básico que nos establece la Constitución, el artículo 31. Dice que los impuestos deben ser justos, equitativos y proporcionales. Las contribuciones tienen esas características y el impuesto es una de las contribuciones. Además, está en ley. Y la ley que nos regula los impuestos federales de adquisición, ISR y enajenación están, es para aplicarlos en toda la República Mexicana y es para todas las personas. Dicen que es una ley general. Bueno, el impuesto por enajenación lo va a causar la ganancia que se obtenga por la enajenación de bienes inmuebles. ¿Qué es enajenación? Dice el artículo 14 del Código Fiscal, que es enajenación, la transmisión de la propiedad. Y pone como 5 o 6 supuestos, inclusive el usufructo, inclusive la permuta donde ellos enajenación. Entonces la enajenación va a ser, digamos, la base para calcular impuesto por enajenación es la ganancia que se va a obtener. Esa ganancia implica o infiere de obtenerla después de las deducciones autorizadas que establece el código, la ley del ISR, artículo 126. ¿Qué se puede deducir de la enajenación? Entendamos como ganancia el incremento del patrimonio. Si la licenciada Erlinda tiene una propiedad que le costó o que va a vender, así, vámonos más básico, que va a vender en 800,000 pesos, entonces la licenciada Erlinda me va a presentar a mí como notario en la notaría sus deducibles. 1, la escritura de adquisición, y a partir de 2014 con su factura, con la factura de complemento del que les hizo el notario, que le hizo la constructora, el CFDI. 2, las mejoras necesarias. 3, los gastos erogados, las comisiones efectivamente pagadas, las comisiones por enajenación o por adquisición, los avalúos. Fíjense que ahí es donde a lo mejor ustedes también deben de saber y lo pongo en un asterisco. Si de verdad las comisiones son deducibles, el licenciado podría presentarme una factura que le expidió en este caso Juan Pablo Ruénes en su favor por haber hecho la venta de la propiedad. Es deducible. Y esa deducción, propiamente dicha, tiene que estar a su nombre con sus cualidades del Código Fiscal. Y es un deducible. ¿Pero qué creen? Dicen efectivamente pagadas. Si me la presentan y yo no veo el recibo de pago, la transferencia o el documento que me ampare a mí que sí se pagó, yo no la tomo en cuenta. ¿No te basta la factura? No, tiene que estar el comprobante de pago. Justo ese es el de los pocos impuestos que requiero verificar que sí se hayan pagado. O sea que me tienen que pagar la comisión antes de que escriture. Sí, propiamente. Para poder yo hacer. Exacto. Es importante que lo tomen en cuenta. El impuesto por adquisición, para atenderlo de manera muy sencilla, es también una ganancia. La ley no para en el título 2, solamente se le va a retener a personas físicas, personas morales no.
Solamente es para personas físicas y en este supuesto. A ver si lo puedo decir de manera muy clara y eficiente. El impuesto por adquisición se va a generar por la ganancia que obtenga el adquirente por la adquisición de un inmueble por debajo de su valor real. Es decir, Toño vende una propiedad de su patrimonio en 800,000 pesos. Pero resulta que hay evidencia y una prueba, un documento que ampara que el valor del inmueble es de 900. Pues resulta que para el SAT, el adquirente está ganando 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque está teniendo ventaja, el enajenante está perdiendo, está metiéndole una pérdida. Pero al SAT no se le va nada. Acuérdense que yo les decía que las contribuciones son o se liquidan de acuerdo a las ganancias. En este caso, en este supuesto muy particular, dice la ley que si la operación está por debajo del valor real, vamos a causar el 20%. Pero ojo, el 20% se va a causar si la operación fue más de un 10% por debajo. Si Toño la venta la realizó por 822,000 pesos, la libró. Sí va a ganarle el enajenante por comprar por debajo de su valor, pero para Hacienda, pues dice, bueno, está bien, no importa, los dejo en paz. Y saben, impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles. Ese es un impuesto local en León, se establece de acuerdo a una tabla progresiva y otra vez vamos al principio de proporcionalidad de las contribuciones. Entonces, si la negociación, el trato se hizo con una propiedad de 3 millones, va a ser diferente el impuesto al que se hubiese causado por la operación que realizó Toño en una línea, porque hay una proporcionalidad. No es lo mismo la ganancia o la negociación de ese tamaño con el otro. Y ese, les insisto, se retiene y se liquida por cuenta del notario, o mejor dicho, el notario por cuenta de los contribuyentes. Es el antiguo traslado de dominio. El traslado de dominio. Es que fíjate, y te lo pongo sobre la mesa, estimado Alberto. Hubo un tiempo donde se estaban peleando. ¿Cómo me estás haciendo dos impuestos por lo mismo? Ya estoy pagando mi enajenación, ahora me quieres cobrar otra enajenación en el municipio. Entonces, dijeron, no, vamos a hacerlo más específico. Es un impuesto por la adquisición de bienes inmuebles. Le cambian el concepto. Les decía hace ratito que las normas fiscales deben de tener un principio de literalidad y debe estar identificado exactamente el concepto. Entonces, le dieron la vuelta, a lo mejor hay que cambiarle el nombre, ya no hay que llamarle traslado de dominio porque está como muy raro y se entiende que lo va a pagar uno o lo va a pagar el otro. Porque los dos están trasladando el dominio, el enajenante para vender y el adquirente para comprar. Luego hay un impuesto que se parece mucho y que también hablan y se discute y siguen peleándose en algunas ocasiones, que debe o no debe de estar o no está. Se llama impuesto celular. Ese que existía, nada más que no era aplicable en las enajenaciones de bienes inmuebles, solo se utilizaba para otro tipo de operaciones. Las que hacíamos los particulares cuando vendíamos, cuando prestábamos un servicio, ¿se acuerdan de ese impuesto celular? ¿Sí lo reconocen? Es el mismo, nada más que ahora se aplica